Buenos días, querida familia. Les saludo desde acá, esperando como siempre que estén bien, o como siempre digo, por lo menos tratando de estar bien. Bueno, gracias a Dios por todos los que pudieron asistir este viernes pasado a la clase de membresía. Esto es un nuevo inicio, un nuevo proceso donde esperamos que todos sepamos quiénes somos, cómo trabajamos, para dónde vamos y cómo es que trabajamos y pensamos lograr las metas. Importante para cada vez que hables de la iglesia, hables con propiedad y no solamente con una idea por aquí o por allá. Así que gracias por venir y espero que sigas hasta que termines, de manera que todos estemos informados y al final, en oración, pues lógico, tomar una decisión en cuanto a la membresía de la iglesia. Y aquellos que todavía están pensando o ya decidieron bautizarse, bueno, tomen esa gran decisión que al final siempre es para el bien de tu crecimiento espiritual. También los felicito por lo que están haciendo para recoger cosas, ayudas para toda la región que fue afectada por tremendo terremoto. Gracias a Dios por ustedes, por sus corazones, por Colombia realmente que se ha volcado como lo que es una gran nación para poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Oremos para que a través de todo esto muchas personas puedan venir a los pies del Señor Jesucristo. Conozco de una iglesia en Armenia que envió grupos o grupitos, porque ellos son todavía muy pequeños, igual que nosotros, pero enviaron un grupito de ayuda a estos lugares, a repartir comida, a hacer comida y, por supuesto, hablar del Evangelio. Así que hay mucha tarea que hacer en todo esto que se está dando por allá. Bendito sea Dios por la iglesia, que siempre se hace presente en momentos tan necesarios. Y en fin, bueno, sé que ustedes la semana pasada estuvieron con nuestro querido hermano Juan Camilo. Hoy, bueno, a través de la pantalla con tu siervo. Y inicié la semana pasada con un sermón en cuanto a la carta de los Colosenses. Entonces, si no lo has visto, si no lo has escuchado, te animo a que lo escuches. Ya sabes dónde estamos, en Facebook, en YouTube o en la aplicación, que es donde les diría que es mejor escucharlo, en la aplicación. Si no la has bajado, ojalá que la bajes para que lo puedas escuchar exactamente. No es que está editado, simplemente lo que hago es cortar la parte musical y un poco de la invitación para que solo el sermón. Así que te animo a que lo escuches. También vas a ver allí, puedes bajar la hojita con las notas para que vayas rellenando y tengas también, por supuesto, una guía para hacer tu devocional durante la semana. Así que les animo para que no se pierdan ni uno solo de estos mensajes. Como ya lo tengo allí en la página, no quise repetirlo el día de hoy. Me imagino que puede ser que alguno de ustedes ya lo escuchó. Así que voy a iniciar hoy con la ayuda del Señor y sus oraciones en el mensaje número 2, que trata justamente, y aquí se los pongo el título, el retrato exacto del Señor. ¿Quién es en realidad ese Cristo del cual estamos queriendo hablar? La semana pasada vimos 3 evidencias prácticas de una vida donde Cristo ocupa el primer lugar. Hoy vamos a llegar al fundamento doctrinal de todo esto. ¿Quién es en realidad ese Cristo? ¿Es importante? Por supuesto que es importante, porque creo que todos necesitamos tener una muy exacta imagen de quién es el Señor y realmente qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Cómo es que podemos identificar al Señor? Y por supuesto, ¿cómo es que debemos vivir de acuerdo a esa imagen que tenemos de Él? Solo para que nos concentremos. Si hoy tú salieras a la calle y le preguntaras a 10 personas nada más, ¿quién es Jesús para ti? Casi nunca respondería con una negación. La mayoría diría algo como un gran maestro, un hombre bueno, un profeta, alguien que me ayuda cuando lo necesito. Por las raíces católicas que envuelven todo un país y Hispanoamérica, pues la mayoría quizás también pueden decir es el Salvador, sin conocerlo, pero saben que es el Salvador, es quien murió en una cruz. Hoy con las generaciones que se están levantando, donde es más filosofía, ideología,
y cosas sin ningún sentido y que, voy a decirlo así muy francamente, se necesita más fe para creer en lo que ellos creen que para creer en lo que dice la Biblia por todas las pruebas que hay alrededor de la Biblia. Pero podríamos encontrarnos ese tipo de respuestas. Y quiero decir que todas estas respuestas suenan respetuosas y hasta, voy a decir, bonitas, entre maneras piadosas, santas. Pero esas respuestas, aunque son amables o que suenen amables, en realidad es una manera muy educada de insultar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque le quitan exactamente lo que Él mismo reclamó ser. Solo piensen en este hombre. Aquí en Estados Unidos, no sé allá, pero en Estados Unidos hay gente en los hospitales como yo que habla con los pacientes, los visita, ora con ellos y en algunas ocasiones le permiten a uno orar con aquellos que van a ser operados. Así que está este hombre y el paciente que va a tener una cirugía delicada. Y este hombre le dice, bueno, yo creo en un poder superior, no me gusta ponerle nombre porque siento que ponerle nombre lo hace pequeño. Frase sincera hasta conmovedora y completamente equivocada. Dios ya decidió hace 2000 años revelarse como un hombre en el Señor Jesucristo, un rostro y una historia verificable, Jesús de Nazaret. Negarlo o negarse a nombrarlo no es realmente una humildad espiritual. Bueno, en aquellos días, en Colosas, donde está la iglesia de Colosenses, que fue fundada por un discípulo, Epafras. Interesante esto porque notan lo que puede llevar el proceso del discipulado. El discipulado es algo muchísimo más que unas lecciones que recibes. Es vida dando vida. Es tratar de aprender cómo vivía Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra y de una comunidad como la nuestra, poder replicar esa imagen en nosotros, en las limitaciones por supuesto que tenemos, pero a través del Espíritu Santo poder vivir una vida que agrade al Señor, una vida como la del Señor Jesucristo. Pero en aquellos días, en Colosas, los falsos maestros que siempre hay, por todos lados en la historia siempre han existido y siempre existirán, que amenazan a la iglesia de Colosas. No eran ateos ni enemigos declarados de Cristo. Probablemente hablaban de Jesús con mucho respeto, con mucha reverencia, pero enseñaban sutilmente que Cristo era un buen comienzo. Repito, un buen comienzo, un peldaño importante, pero no el final de la historia, no el final de la cadena. Hacía falta además un conocimiento especial, una revelación especial, venerar a los ángeles correctos, guardar ciertas reglas. Cristo era necesario, pero no suficiente. Esto es lo que estos falsos maestros estaban enseñando en aquella iglesia. Ese es, palabra por palabra, el evangelio reducido que se predica hoy en muchos púlpitos. Jesús más disciplina, Jesús más técnica, Jesús más una causa política, Jesús más mi realización personal, Jesús más una revelación especial. Y ahí puedo seguir con la lista. El peligro más grande para la iglesia de hoy ha sido negar abiertamente a Cristo o de Cristo, que lo reducen de una manera silenciosa y lo disfrazan de respeto. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque eso es lo que está pasando, estuvo pasando y está pasando el día de hoy. La respuesta de Pablo, un himno, no una lista de reglas. Porque Dios a través o por medio de Pablo no responde con amenazas, con reglas nuevas, ni con relaciones públicas. Responde con un himno, una de las declaraciones más elevadas, más lindas, más sublimes de la persona del Señor Jesucristo en toda la Biblia. Muchos eruditos de los que estudian montones creen que Pablo cita aquí un himno que se cantaba en la iglesia primitiva y lo usa como un cimiento innegociable de toda esta carta. Entonces, tenemos algo que entender es que la convicción de fondo en el Nuevo Testamento, lo que nosotros tenemos como nuestra solidez de fundamento, usted no puede vivir correctamente si no cree correctamente quién es Cristo. Voy a repetirlo. Usted no puede vivir correctamente si no cree correctamente
quién es Cristo. Toda decisión práctica, el dinero, el matrimonio, el tiempo libre, el sufrimiento, nace, brota tarde o temprano de la respuesta a solo esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a leer entonces el texto completo en cuanto a lo que dice la palabra de Dios en estos versículos de Colosenses. Y ahí lo tienen en la pantalla. Colosenses 1, del 15 al 17. Si lo quieres buscar en la Biblia, lo puedes hacer. Si no, lo puedes leer aquí conmigo. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio, ponga atención a esas palabras, por medio de Él y para Él. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga Él el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos entregar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo a este momento en el cual tú, a través de tu santa y hermosa palabra, nos enseñes, nos ayudes a entender la importancia de saber quién es Jesucristo y de tener un buen entendimiento de quién es Jesús para todo lo que es decisiones y vida en nuestra vida. Te ruego que hoy nos ilumines, que hoy nos hables, que hoy nos cambies, que hoy nos transformes a través de tu palabra, que nos acerquemos un poco más a ti, para conocerte, para amarte, para servirte, para adorarte. Si aquí hay alguien, Señor, que todavía no conoce a este Jesús, te ruego que hoy pudiera ser el día en que lo conozca de manera íntima y personal y que tome la decisión de venir a Jesús para perdón de sus pecados y para vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, espero que hoy vaya a ser un día de bendición para todos en esto que vamos a estar leyendo. Porque esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver Jesús como la imagen exacta de Dios. Número 2, como el creador y el que sostiene, el sostenedor de todo lo que existe. Y número 3, vamos a ver a Cristo como la cabeza de la iglesia. Así que iniciamos con la imagen exacta de Dios. Cristo es la imagen exacta del Señor. Porque dice, acabamos de leer que dice ahí en la Escritura, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que Cristo no se parece a Dios. Él es Dios, la reproducción exacta y no una versión aproximada. Bueno, cuando leemos la Escritura, ya saben que fue escrita en 3 idiomas, uno de ellos fue el griego. No siempre voy allí, pero de vez en cuando me gusta para darles todavía un sustento más profundo a lo que estamos leyendo y estudiando. Bueno, dentro de lo que habla la Escritura, en este pasaje se habla de la palabra griega eikon o eikon, que es imagen. La palabra griega es esa, y es de donde viene la palabra ícono. Y todos saben lo que son los íconos. Cuando abres tu teléfono y todos esos dibujitos que tienes ahí son íconos que representan X cosa. No describe, en este caso, un boceto ni un retrato hecho de memoria, describe una reproducción exacta. Eso es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que Dios, Cristo, es la imagen de Dios, del Dios invisible. Vean, en el mundo antiguo la imagen del emperador o de los emperadores estaba grabada en una moneda que no era parecida a él. Era, para efectos legales y prácticos, el emperador mismo en toda su autoridad.
falsificarla era un delito contra su propia persona. Así presenta Pablo a Cristo, como no una versión aproximada de Dios, no un reflejo parcial, no una sombra, es la imagen exacta del Dios invisible. Recuerden lo que el Señor le dijo a Tomás cuando preguntó, Señor, muéstranos a Cristo y es suficiente. Y le dijo, tanto tiempo he estado contigo y todavía no me conoces. Es porque no habían entendido que Jesucristo era Dios. Pero si ellos viéndolo no lo pudieron entender, ahora nosotros que tenemos que creerlo por fe, leyendo las palabras de su palabra, nos cuesta todavía tener un entendimiento más profundo y sólido de quién es Jesús. Y la Biblia dice que Jesús es Dios, el milagro más grande del universo, que el Dios que nada lo puede contener, se contiene en el cuerpo de un ser humano, por amor a ti, por amor a mí. El Dios invisible se hace carne para venir a morir en tu lugar, en mi lugar. ¡Wow! Eso es algo que debería llamarnos muchísimo la atención en nuestra vida. Nuestra imagen está derivada de la imagen de Cristo. Nuestra imagen es derivada, pero la imagen de Cristo es exacta. También nosotros, dice la Biblia en Génesis 1:27, fuimos hechos, ahí lo dice, a imagen de Dios los hizo. Pero hay un abismo entre esa afirmación y lo que Colosenses dice acerca de Jesucristo. Nosotros reflejamos la imagen de Dios de manera derivada, prestada, como la luna refleja la luz del sol sin producir luz propia. Cristo no refleja la imagen de Dios. Él es la imagen misma de la fuente, lo cual es el Señor. Así que cuando el Señor dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer, en Génesis capítulo 1 está hablando de que nuestra imagen es derivada de Él. Simplemente reflejamos a Él, pero Cristo es la viva imagen de Él, Señor. Esto fue lo que dijo Dios en Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, el autor dice, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Vean la gran diferencia que hay entre nosotros y el Señor Jesucristo. Así que en Génesis 1:26 se usa un lenguaje de semejanza, de parecido, pero en Hebreos capítulo 1, versículo 3 se usa el lenguaje de identidad y no de parecido. No solo eso, sino que dice la Biblia, acabamos de leerlo, que Él es el primogénito de toda creación. Esto es rango, no origen. Es posiblemente la frase más malinterpretada en esta carta, porque en el uso hebreo y en el Antiguo Testamento, primogénito no es primordialmente una palabra sobre el orden de nacimiento. Primogénito en la Biblia es una palabra sobre rango, sobre herencia, sobre posición de honor. Dice la Biblia en el Salmo 89:27, escuchen, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Ahí Dios habla de David, que ciertamente no fue el primer hijo de Isaí. Primogénito significa el mayor de honor, no el primero en existir. Y el propio Pablo, 2 versículos más adelante, en el mismo párrafo, escribe, y Él es antes de todas las cosas. Eso es imposible. Si Cristo mismo hubiera sido una de esas cosas creadas, no podría decir Pablo, y Él es antes de ¿qué? De todas las cosas. Miren, en el año 325 después de Cristo, la iglesia entera se reúne en un concilio, el concilio de Nicea, para responder a Arrio, quien estaba enseñando que hubo un tiempo en que el Hijo Cristo no existía, que Cristo era la primera y más grande de las criaturas de Dios, pero criatura al fin. La iglesia condenó esa enseñanza como una herejía, porque lo es una herejía. Cristo es Dios. Ese mismo error sigue vivo el día de hoy entre otros, como los testigos de Jehová,
que enseñan que Jesucristo es el arcángel Miguel, la primera criatura que Jehová hizo. No eso, por eso no le oran literalmente o directamente. El Islam honra a Isa como uno de los grandes profetas, pero niega su deidad y su crucifixión. Y en ambientes espirituales es común escuchar que Jesús fue un gran maestro iluminado, al mismo nivel que Buda o Confucio. Todas esas visiones cometen el mismo error de los falsos maestros de Colosas. Le dan a Cristo un lugar importante, pero no un lugar supremo que Él se merece siendo Dios. Bueno, si la Biblia hubiera querido decir que Cristo fue creado, el griego tiene una palabra perfectamente clara para eso y es kitisis, o sea, criatura. La misma palabra que Pablo usa 2 versículos después para describir todo lo que Cristo hizo. Pero jamás, ni una sola vez en toda la Escritura se usa la palabra para describir a Cristo mismo. Él crea, no es creado. El propio Cristo lo declaró. Él dijo, yo soy. Si recordamos estas dos palabras en Éxodo capítulo 3, el Señor le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy significa el que ha sido siempre, el verbo ser. Pero en San Juan capítulo 8, cuando Cristo viene a la tierra, dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Casualidad esas dos palabras? No. Recuerden que Jesucristo es Dios. Él mismo inspira la Escritura. Y por eso Él mismo dice, yo soy. Jesús no dijo, yo existía antes que Abraham. Él dijo, yo soy antes que Abraham, tomando para sí deliberadamente el nombre mismo de Dios. El versículo siguiente nos dice cómo lo entendieron sus oyentes, tomando piedras para apedrearlo. Mateo 28, 9 dice, los discípulos tras la resurrección se postraron ante él y lo adoraron, no cometieron idolatría, lo cometería si fuera una criatura, pero como es Dios, simplemente lo adoraron. Un judío al hacer eso estaba reclamando o diciendo, Jesús es Dios. Ahora, que nos trae todo eso que acabamos de decir. Si Cristo es apenas una criatura elevada, entonces para saber cómo es Dios, realmente usted queda a merced de sus propias impresiones, de lo que usted piensa, de lo que usted cree o lo que los otros dicen. Pero si Cristo es la imagen exacta del Dios invisible, ya no tiene que adivinar. Y esto es contra lo que lucha el mundo el día de hoy. Hoy, por querer negar a Cristo, por querer negar quién es Cristo, quién es Dios, entonces se inventan cualquier cantidad de cosas para negar a Dios, a Cristo como Dios. Mira, si abrimos los evangelios y quieres ver a Dios, mira, solamente ver cómo Jesús trató a la mujer sorprendida en adulterio, cómo se detuvo por el ciego que gritaba junto al camino, cómo lloró frente a la tumba de un amigo antes de resucitarlo, cómo recibía a los niños cuando los discípulos querían alejarlos. Eso exactamente es la imagen de Dios. ¿Puedes entenderlo? ¿Puedes admirarlo? ¿Puedes adorarlo? Si su padre terrenal fue duro o distante contigo, o si creciste sin padre, o creciste en un ambiente tóxico en esa relación, si creciste entonces vas a crecer con la idea de un Dios enojado, esperando el momento de castigarlo. ¿Qué imagen tan distorsionada de Dios? ¿Cómo puedo corregir esa imagen que tuve de padre? Solo hay una manera, y es a través de ver a Cristo, de estudiarlo a Cristo, de creer en Cristo y ver quién es realmente Él. Y Dios va a ir quitando todo eso poco a poco para reemplazarlo por lo que realmente es un verdadero, precioso y perfecto Padre como lo es el Señor. Así que hemos visto la primera verdad. Cristo es la imagen exacta de Dios. Si quieres conocer a Dios, solo tienes que mirar al Señor Jesucristo. Ahora avancemos a la segunda, que nos lleva al retrato, a la obra. No solamente vemos a Dios en Cristo, vemos el poder de Dios actuando por medio de Cristo.
sosteniendo todo lo que existe. Así que eso es lo que vamos a ver en este momento. Y ahí lo tienen. Cristo, el creador y sostenedor de todo lo que existe. De todo lo que existe. Y esto es importante, porque la Biblia es clara. Mira lo que dice. El pasaje dice que es en Él, por medio de Él y para Él. 3 palabras, toda la realidad que tenemos en la vida. En Él, la esfera en lo que todo tiene su lugar. Por medio de Él, el agente activo que hizo todas las cosas. Y para Él, la meta final hacia lo cual apunta todo lo creado. No es que Cristo hizo el universo hace mucho y se retiró. El universo entero, incluyéndolo a usted, fue hecho con un destino. ¿Cuál? Apuntar hacia Dios, apuntar hacia el Señor Jesucristo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, tiene 3 posiciones: en Él, por medio de Él y para Él. En Él, como ya lo vimos, es la esfera en lo que contiene o todo tiene su lugar allí. Es en Él. Por medio de Él es el agente activo que hizo cada cosa. Y la meta final siempre será la misma y tenemos que entenderlo. Todo apunta a Él. No es solamente que Cristo hizo el universo y después simplemente dijo, juéguensela ustedes. No, Él se queda ahí y lo sostiene a Él, a todo lo que existe, incluyéndote a ti. ¿Para qué? Para que al final tu vida, nuestra vida, la iglesia, siempre esté apuntando a Él. Toda la creación está apuntando a Él. Está diciendo quién es Él, cómo es Él, para qué es que Él quiere salvarnos. Si usted fue hecho para Cristo, que espero que lo creas, si entiendes que tú fuiste hecho para Cristo, tú no fuiste hecho para hacer tu propia vida, tus propios planes, y más de uno dice, uy, qué egoísmo, esto no puede ser, yo quiero mandar en mi vida. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado cuando el hombre siempre manda en su vida? Caos y más caos, preguntas sin respuestas. Por eso el Señor todo lo hace para Él, porque ahí vas a encontrar perfecto propósito de vida. Realmente vas a entender lo que es la vida y para qué es la vida. Así que si fuiste creado para Cristo, entonces tu trabajo, tu vocación, tus talentos no encuentran su sentido último en el salario que producen ni en el reconocimiento que genera, sino en aquel para quien fue hecho todo. Así que un carpintero, un médico, una madre de familia, un contador, todos fueron creados para Él. No existe separación real entre lo espiritual y lo secular en la vida de un cristiano. Dice la Biblia ahí, tronos, dominios, principados, potestades, los poderes espirituales deben su existencia al Señor Jesucristo. Así que barajemos esto un poquito. Ese es casi, con toda seguridad, el vocabulario exacto de los falsos maestros de Colosas que usaban para describir una jerarquía de seres angelicales a los que había que rendir culto para intermediarios entre el hombre y Dios. Pablo no discute si esos seres existen, los da por hecho. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, como verán, dice la Biblia que el mundo espiritual es real. La guerra espiritual es real. Desde que vinimos a Cristo, firmamos en el ejército del Señor Jesucristo. Estamos en guerra con lo espiritual. Pero aquí, en Colosenses, Pablo destruye con una sola frase cualquier temor desproporcionado hacia esos poderes. Cristo los creó también a ellos, permitió que existieran ellos. Ningún ángel, ninguna potestad, ningún poder espiritual, por real que sea, puede interponerse entre tú y Cristo. Y porque esto es la verdad, es que tenemos que entender que si existen es porque Él lo permitió. Por lo tanto, están bajo la autoridad de Él. Y nosotros en Cristo estamos completamente protegidos en Él. Mira, y esto se da mucho en las tierras donde vivimos.
Si has sentido alguna vez temor por alguna maldición, lo que llaman mal de ojo, una energía negativa, o ha buscado protección en amuletos, el horóscopo o en ángeles de la guarda, tratados casi como objetos de devoción, porque así es, este versículo es la respuesta firme y definitiva. Usted no necesita un amuleto, usted lo que necesita es a Cristo. Y voy a ser muy claro, Cristo no es un amuleto, Cristo quiere ser Dios en tu vida. Cristo quiere tener el primer lugar en tu vida. No sé, creo que lo he dicho y lo vuelvo a enseñar. Casi siempre cuando venden ángeles, siempre lo que venden son ángeles y la mayoría son mujeres, ángeles mujeres. Si ven todos los asuntos de donde venden adornos, casi siempre son mujeres, son pocos los que son hombres. Esto ha sido a propósito. Porque en el estudio que se hizo entre la población femenina se descubre que las mujeres son más susceptibles a los espíritus que los hombres. Y no es que los hombres no, pero las mujeres son mucho más susceptibles. De allí ese tipo de cosas que atraen y gustan a lo oculto. Pero Dios nos dice acá, espérense un momentito, es que todo eso está bajo mi dominio. Está diciendo, número uno, que sí existe, porque sí existe, pero están bajo el poder, la autoridad y el dominio del Señor Jesucristo. Porque Él dice que claramente ahí todas las cosas subsisten en Él. El sostén activo de momento a momento. El texto no se detiene en Cristo. Dice que Él creó todas las cosas. El verbo que se traduce subsisten tiene el sentido de mantenerse unido, de sostenerse cohesionado. No es que Cristo haya creado el universo y luego lo haya dejado funcionando solo. No, como un relojero que termina el mecanismo y se aleja para siempre. No, cada instante de la existencia del cosmos depende en este momento del sostén activo de Cristo. Solo piensa en un títere. Un títere, mientras el titiretero lo está sosteniendo en su mano, pues se mueve, puede parecer que tiene hasta vida propia. Pero en el momento en que esa mano se retira, el títere colapsa. Así es el universo entero en relación con Cristo, con una diferencia gloriosa. Su mano nunca se retira. Siempre va a estar allí. Y algo que tienes que entender es que si Dios está sosteniendo el universo, también está sosteniendo tu vida. ¿Sabes por qué estás aquí hoy? Porque Dios está sosteniendo tu vida. ¿Sabes por qué no has colapsado realmente? Cuando hace rato tuviste que haber colapsado, es porque Dios está sosteniendo tu vida. Puedes quejarte todo lo que quieras, puedes llorar todo lo que quieras, pero si todavía estás ahí, ¿sabes por qué? Es porque Dios está sosteniendo tu vida en su mano. Si han leído San Juan, el Señor dice que estamos en la mano del Padre, en la mano de Cristo, lo cual es la misma mano porque Cristo es Dios. ¿No les da gozo saber que estamos en la mano de Dios y que Él es el que nos sostiene? Tu familia la está sosteniendo Dios. Tu salud la está sosteniendo Dios. Tu trabajo lo está sosteniendo Dios. ¿No debería Dios tener el primer lugar en nuestra vida? Solo piensa en una ciudad de noche. Cada luz encendida, cada hospital operando con máquinas, depende en ese instante de una planta eléctrica que sigue generando corriente sin descanso. Pero si esa planta se detuviera un solo segundo, toda la ciudad quedaría a oscuras. Eso multiplicando hasta el infinito es lo que Cristo hace con el universo entero. Si Cristo quitara solo un segundo su mano del universo, todo se caería, todo se destruiría. Mira, dentro de cada átomo hay partículas cargadas que según las leyes básicas de la física deberían repelerse unas a otras. La ciencia puede describir el cómo de esa fuerza con ecuaciones cada vez más precisas porque la ciencia ha adelantado mucho. Pero ninguna fórmula explica el por qué esas leyes existen. Ni quién sostiene ese equilibrio segundo tras segundo. Bueno, Colosenses 1:17 nos ha respondido eso exactamente. Dios es el que lo sostiene. Bueno, la bomba atómica es simplemente eso, el cómo separar eso. Y cuando se separan,
simplemente se da la bomba atómica. Así que todos nosotros en este momento estamos sentados en bombas atómicas. ¿Qué mantiene esa silla unida? Es Dios. Esos átomos que están allí los mantiene el Señor unido. ¿Qué es lo que mantiene la iglesia unida? Es Cristo, es Dios. ¿Qué es lo que mantiene una familia unida? Escucha esto. Es Cristo. Cuando Cristo es el centro, cuando sabes que Él tiene el primer lugar y le das el primer lugar en tu vida, allí Cristo sostiene. Pero cuando te separas de Él, lo que hay es explosiones por todo lado y que llega el caos. Así que tenemos también la respuesta al materialismo y una aplicación personal para todos. No piense que esta verdad es solo una respuesta a las religiones y a las supersticiones, también es una respuesta directa al materialismo. ¿Por qué? Porque la idea es de que el universo es apenas materia, sin propósito, átomos chocando entre sí por casualidad, sin ningún para qué detrás de todo. No, Colosenses 1:16 exactamente dice todo lo contrario. El universo tiene un autor, un creador y uno que lo sostiene y tiene una meta. ¿Cuál es? Es para Él. Y eso es cierto en todas las galaxias, es cierto para cada semana. Eso es cierto también para tu cuenta bancaria que no alcanza o un diagnóstico médico que te tiene despierto todas las noches. Esa relación familiar que parece estarse cayendo a pedazos. El Cristo que sostiene cada átomo del universo tiene poder de sobra para sostener cualquier que sea la situación. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Mira, esta semana cuando la ansiedad te golpee, no ore solamente, ayúdame Señor. Ore recordando primero quién es aquel a quien estás orando. Señor, tú que sostienes las galaxias con tu palabra, sostén también esto que estoy viviendo. Así que hemos visto ya dos verdades. Cristo es la imagen exacta de Dios y Cristo es el que sostiene absolutamente todo lo que existe. Pero este himno no podría terminar aquí, aunque ya tendríamos suficiente para adorarlo el resto de nuestra vida. Ahora Pablo no ha terminado. Dice que nos queda la verdad más cercana a nosotros. Lo que queda es directamente a nuestra congregación y a nuestra vida diaria. Y es el punto número 3, que aquí lo tienen. Mira, Cristo es la cabeza de la iglesia con toda la preeminencia. La iglesia no tiene papá, ni patriarca, ni una junta humana suprema. Tiene una sola cabeza, la cual es el Señor. ¿Por qué? La Biblia lo dice correctamente. Mira, Cristo no solo gobierna el cosmos, gobierna también la congregación y cada vida diariamente, sin excepción. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Voy a leerlo otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, lo cual es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Sabes? Como acaban de leer, que la iglesia no tiene papá, no tiene patriarca, no tiene ni un obispo supremo, ni una junta directiva humana que la gobierne en última instancia. Tiene una sola cabeza y esa es Jesucristo. Y aquí les digo, ni siquiera el pastor ocupa ese lugar. Yo no ocupo ese lugar. Si en el momento un predicador o un líder admirado en un movimiento o programa comienza a ocupar en el corazón de alguien el lugar que solamente le debe pertenecer a Cristo, eso también es una forma silenciosa y peligrosa y respetable por fuera de reducir al Señor Jesucristo. No queremos esto. La Biblia dice en 1 Corintios 12 que un cuerpo no está compuesto de partes independientes. Cada miembro se necesita uno a otro. Necesitamos a los demás conectados siempre por la cabeza. El cristianismo del llanero solitario. Yo y mi Biblia nos basta, no necesito congregarme. Contradice la imagen misma que este texto nos acaba de describir para la vida cristiana. Mire, un llamado para esta semana. Si alguien ha estado ausente en la congregación por cansancio, por alguna herida o por comodidad,
Invítelo a tomar hoy la decisión de volver a conectarse, no como espectador ocasional, sino como miembro activo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque acabamos de leer en 1 Corintios 12 que nos necesitamos unos a otros, nos pertenecemos unos a otros. Y cuando no estamos todos, el cuerpo no puede funcionar igual. ¿Comprendes eso? Cada uno de ustedes que está sentado allí, si ha venido a Cristo para salvación, si ha dado los pasos de fe que tiene que dar. Hablamos eso el viernes acerca de la salvación y ahora pronto el bautismo. Si has dado eso, eres parte de este cuerpo y Dios te puso en su infinita sabiduría en este cuerpo para ser parte de esta iglesia y avanzar el reino a través de esta iglesia, siempre siguiendo las instrucciones de la cabeza, la cual es el Señor Jesucristo. La Biblia dice allí que Él es el primogénito entre los muertos, primicias que garantizan la cosecha. Mira aquí, a diferencia del versículo 15 que dice primogénito, se incluye un matiz de tiempo, pero no en el sentido de que Cristo haya sido el primer ser humano en resucitar. Antes que él, la Escritura registra a Lázaro, a la hija de Jairo, a la hija de Naín, al joven de Naín, perdón, todos resucitados por el mismo Jesucristo, pero todos ellos volvieron a su cuerpo mortal y tarde o temprano volvieron a morir. Importante detalle. ¿Por qué? Porque Cristo fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, incorruptible, que jamás volverá a experimentar la muerte. Por eso, Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 20, primicias de los que durmieron. ¿Sabe? Cuando hablamos de las primicias, inmediatamente recordamos a Levítico, la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento. La primera gavilla, el primer manojo de la cosecha era garantía de que vendría el resto de la cosecha completa. Por eso dice primicias de los que durmieron. Cristo es el primero de todos los que resucitaremos para tener un cuerpo glorificado como el de Él. La Biblia dice que seremos como Él es. Un día, qué bendición, qué esperanza, qué gozo saber que seguimos al Dios verdadero con las promesas verdaderas que nos da su palabra. Así que la resurrección de Cristo no es un milagro aislado en la historia, es la primera gavilla, el primer manojo que garantiza que todos los que están unidos en Él un día serán levantados después. Esta semana predicando acerca del infierno y pronto lo haré también con ustedes. Le hablaba acerca de mi padre. Yo nunca voy a un cementerio a visitar a mi padre. ¿Por qué? Porque él no está ahí, él está con el Señor. Un día lo volveré a ver. Es la esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Jesucristo. En Romanos 6 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Bendito sea Dios por eso. Para que todo, pero Pablo nos termina diciendo, para que en todo Él tenga la preeminencia. O sea, para que en todo Él tenga el primer lugar. Déjeme ver esto. Primicias de los que durmieron, lo que estábamos hablando. La resurrección la garantiza el Señor. Pero si Dios quiere que Él tenga el primer lugar, hagamos un examen. ¿Fue Cristo el primero en tu calendario, en tu billetera, en tu teléfono, en tu matrimonio, en tus redes sociales? ¿Tiene Cristo la preeminencia en todo eso? ¿O solo donde ya le resulta cómodo Él dársela? ¿Es Cristo el primer lugar en todo lo que acabamos de decir? Déjeme preguntarlo de manera más clara. ¿Tuvo Cristo el primer lugar en cómo usaste tu tiempo en esta última semana? ¿Tuvo Cristo la preeminencia en cómo gastaste tu dinero? Esto es un principio bíblico. Déjame ver tus estados bancarios y te diré qué es lo más importante para ti. Si quieres un consejo en esto, dale a Dios de primero. Es lo primero que tienes que hacer. Y después todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso es poner a Dios de primero, poner tu fe en Cristo de primero y dejar ver tu fe a través de la obediencia, el cómo Dios actuará en tu vida, en todo lo demás.
¿Tuvo Cristo la preeminencia, el primer lugar, en las horas que pasaste viendo las pantallas? ¿Tuvo Cristo el primer lugar en su ambición profesional, en cómo tratas a tu esposo o a tu esposa cansada, cansado? ¿En lo que permite que entre a tu mente? ¿Tuvo Cristo el primer lugar en la manera en que estás educando a tus hijos? ¿Tuvo Cristo el primer lugar esta mañana? Y por eso los que sirvieron estaban temprano. ¿Tuvo Cristo el primer lugar cuando alguien te contradijo? ¿Tuvo Cristo el primer lugar cuando alguien dijo o puso algo que no te gustó en tus redes sociales? ¿O solo en las áreas donde ya te resulta cómodo el dársela, el primer lugar? La Biblia dice que toda la plenitud, toda la reconciliación viene del Señor. Toda la naturaleza y los atributos de Dios, sin disminución, sin fraccionarlos, habitan en Cristo. Mire, casi 500 años después de esta carta, en el año 451, la iglesia se volvió a reunir en el concilio de Calcedonia. Ya no es el de Nicea, ahora es el de Calcedonia, para defender esta misma verdad. Que en Cristo hay dos naturalezas, plenamente divina y plenamente humana. Sin confusión y sin separación. Cristo en una sola persona es Dios y hombre. Y esto no es algo superficial, un tecnicismo sin importancia. Si Cristo no fuera plenamente Dios, su muerte habría tenido, a lo sumo, el valor de un mártir más. Por eso cuando la dicen en la Biblia, cuando la gente dice que Jesús fue un mártir, no, Jesucristo no fue un mártir. Jesucristo, Dios, Él muere en la cruz, no como un mártir, sino como el Salvador. Si fuera un mártir, sería insuficiente para pagar una deuda infinita contra un Dios infinito. Y si no fuera plenamente hombre, no podría representarnos legítimamente delante de ese mismo Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo 17, la Biblia dice: convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Ese Cristo en quien habita toda la plenitud de Dios es el mismo que usa ese poder cósmico para lo más humilde y costoso que existe, que fue derramar su sangre en una cruz para hacer la paz entre Dios y los hombres. Fíjense en el alcance de esa reconciliación. Todas las cosas, las que están en la tierra, así como las que están en los cielos. Escucha, si Cristo tiene poder para reconciliar consigo mismo al cosmos entero, entonces no existe ser humano, no existe pecado, no existe ruptura familiar, adicción, amargura acumulada durante años que sea demasiado grande para su sangre. Quizás alguien en la congregación piensa que se alejó demasiado. Este versículo dice que no hay excepción. Él puede reconciliar a quien sea, por supuesto, si la persona sí lo quiere. Has estado cargando con ese pecado, con esa amargura. No hay nada tan grande como para que la sangre de Cristo no lo quite de en medio. Filipenses 2:9, versículos que quizás no sabemos de memoria, dice que hasta lo sumo, le dio un nombre hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es Dios, Adonai, el Todopoderoso, para gloria de Dios Padre. Hoy la preeminencia de Cristo muchas veces solo se ve por fe, pero viene el día en que ese primer lugar, esa preeminencia será visible, innegable y universal. Esa es la esperanza que sostiene a la iglesia perseguida, a la iglesia que sufre. Cuando la injusticia de este mundo parece ser la última palabra, no. La última palabra siempre la tiene y la tendrá el Señor Jesucristo, aunque el hombre lo niegue. Permítame regresar a la pregunta con la que comenzamos. ¿Quién es Jesús para ti? Ya no le pregunto qué dirán en la calle, sino te lo pregunto a ti. ¿Cómo puedes contestar esa pregunta? Bueno, déjame ver tu calendario, tu billetera, tu matrimonio, tus ansiedades, tu manera de tratar a las personas en situaciones difíciles de la vida o contrarias a lo que tú quieres. Colosas no necesitaba a un Cristo más grande,
Necesitaba sencillamente dejar de reducir al Cristo verdadero que ya era y que sigue siendo infinitamente más grande de lo que cualquier falso maestro entonces ahora le permitiría hacer con sus palabras. Él ya es la imagen exacta de Dios. Él ya es el creador y el que sostiene todo lo que existe. Él es la cabeza de la iglesia y de tu vida. Él quiere tenerla el primer lugar en todas las cosas, lo sepamos o no, lo reconozcamos o no. La pregunta que queda no es si Cristo merece el primer lugar. Esa ya está respondida con el texto. Claro que sí. La pregunta es mucho más personal, mucho más incómoda y mucho más urgente. ¿Le vamos a dar a Cristo el primer lugar? Mira, si no has confiado en Cristo, si no has depositado toda tu confianza en Él, si todavía no le has dado el trono de tu corazón a el Señor, Él murió para reconciliarte con Él y está vivo hoy mismo y está aquí. Y Él sabe que lo que tú necesitas es a Cristo. No necesitas una religión ni una iglesia más o hacer esto y lo otro. Lo que necesitas es a Él porque Él es todo y quiere ser todo en tu vida. Pero para eso tendrás que arrepentirte de tus pecados completa y totalmente, renunciar a tu vida pasada y decirle al Señor, Señor, te entrego mi vida, sálvame, perdóname, enséñame a vivir. Cristo no solamente está completo y es completo, sino suficiente y es supremo. Si eres creyente, si dices de los que ya eres cristiano en Cristo Jesús, entonces se conoce con honestidad. Si en alguna área en tu vida todavía no le has dado el primer lugar a Cristo, entonces ¿qué estás esperando? Él dice y demanda el primer lugar en nuestra vida, demanda el primer lugar en nuestro hogar, demanda el primer lugar en mi tiempo, demanda el primer lugar en mis finanzas, demanda el primer lugar en mi familia, en mi trabajo, en mi estudio, en donde quiera que estemos, el primer lugar. En la iglesia, Cristo, el primer lugar. Cierro con este hermoso versículo en la carta de Judas, que dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por todos los siglos. Amén. ¿Será que hoy le daremos el primer lugar al Señor Jesucristo como Él se lo merece y como acabamos de ver? Dios está esperando tu respuesta. Ya Él lo dijo. ¿Qué harás? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, sabemos demasiado y hoy volvemos a estudiar y reconocemos quién eres y lo que esperas. Pero hoy, en este momento, tú estás esperando una respuesta de cada uno que está aquí. No volver a escuchar y salir igual, sino reconocer honestamente que no tienes el primer lugar en áreas de nuestra vida y de ahí el desorden. De ahí la falta de paz, la falta de cohesión, la falta de equilibrio, la falta, Señor, de seguridad. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que hoy los que están aquí sin Cristo, sin salvación, a pesar de que quizás han estado en la iglesia por años, que hoy reconozcan que te necesitan y que necesitan entregarse a Jesús para salvación, para vida eterna, para perdón de sus pecados, para encontrar el propósito de la vida y para entender, Señor, qué es lo que quieres para ellos. Te ruego, Dios, que hoy pudiera ser su día de salvación, de perdón, de vida eterna. Y para aquellos que sí dicen que ya lo hicieron, que ya tienen la vida eterna, que pudieran ser honestos delante de ti y que hoy entregaran esas áreas donde han luchado por años, por tiempos, donde Cristo no tiene el primer lugar, donde siempre tenemos una excusa en donde refugiarnos para no estar haciendo lo que tenemos que hacer y como tenemos que hacerlo. Oh, Dios mío, que hoy sea el día para decir, Señor, te entrego, quiero que seas el primero en esta parte de mi vida. Ayúdame a vencer esto, ayúdame a creer quién eres, lo que eres y lo que podrías hacer si yo reconozco en mi vida que tú eres Dios Todopoderoso y que tú eres el que sostiene mi vida en todas las áreas. Te lo ruego y todas las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bien, amados, los dejo para que sigan y si alguien tiene que hacer una decisión, este es el momento. Así que espero que ahorita que vuelven a orar haya decisiones
y no solamente pensamientos. Les amo, un abrazo. Chao.